capítulo 28. Mateos, capítulo 28 del libro de Mateos, es por la fe. Verso 16 vamos a tomar de base. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ore conmigo. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora presento la vida de tu pueblo y mi vida. Señor, necesitamos ser administrados por tu palabra. Sea usted llenando mi vasija de barro de su gracia, de su sabiduría y de su Espíritu Santo, y que usted nos hable a través de ella y desate a los cautivos y añida a los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. Sea usted, oh Dios, exaltado y sobremanera glorificado. Gracias, 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 varones, mujeres, denle gracias. Amén y amén. Es por la fe. Gloria a Dios. Hermano, la obra de Dios usted y yo no la podemos hacer en nuestra capacidad humana, ni la podemos hacer en nuestro esfuerzo humano, porque si no va sazonada con fe y obediencia suya al Señor, esa obra que usted o yo podamos hacer será muerta. Por eso que hay cristianos que son viejos de ser creyentes y no se les ve un fruto de perseverancia, un fruto de obediencia, un fruto de ser fiel. No se ve esos frutos, porque lo hacen ya religiosamente, y lo religioso ante los ojos de Dios es pecado. ¿Y qué es pecado? Infringir los mandatos de Dios. Por eso es que usted no crece y no es próspero y no es bendecido, porque pensamos que con ir a llenar un vacío de la iglesia usted ya lo cumplió todo, y no es así. Lo de Dios tiene que ser por fe, morir para poder vivir. Si usted se acuerda, ya hablamos de Juan capítulo 12. Ya hablamos de que el trigo era necesario que muriese. Pero si Cristo no hubiera andado o actuado en fe, Él no hubiera llevado esos frutos que ha alcanzado el Evangelio hasta el día de hoy. Por eso necesitamos, como discípulos, aprender a esforzarnos en la fe. No porque me vean, sino porque yo tengo un compromiso con aquel que se entregó por amor a mí en la cruz del Calvario.
esa obra redentora no se hizo en la carne, se hizo en el Espíritu. Entonces, lo que usted haga, hágalo en el Espíritu. Los discípulos, oigan qué tristeza, 3 años habían andado con el Maestro. Ellos eran aventurados, claro que sí. Pero usted y yo somos más aventurados que ellos. ¿Por qué? Porque ellos comieron con el Maestro, durmieron con el Maestro, aguantaban frío con el Maestro, aguantaban calor con el Maestro, sufrían persecución con el Maestro. Ellos vieron maravillas con el Maestro, vieron sanar enfermos, vieron resucitar muertos y aún vieron multiplicar panes. Ellos eran bienaventurados, pero usted y yo más que ellos. ¿Por qué somos más que ellos aventurados? Porque nosotros no lo hemos visto, nosotros no hemos visto la gloria que ellos vieron, pero por la fe la gloria de Dios se mueve, por la fe los milagros de Dios se manifiestan, por la fe los pecadores se arrepienten y se convierten a Cristo y sus pecados son perdonados. Por eso usted y yo somos de veces dichosos, aventurados, alegres, felices. Yo no puedo apercibir a esa clase de cristianos moribundos. Y en este ministerio todavía hay cristianos moribundos. Ya no digamos en otros ministerios. Pero el evangelio que yo he conocido no es un evangelio de moribundos, sino un evangelio de vivos, de desatados, de convertidos de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado. La pregunta es ¿por qué no se activa? ¿Que ha fallado Dios? A mí no me ha fallado Dios. No sé si a usted le ha fallado, pero a mí no. Y oiga la tristeza que me da con la lectura que hemos leído. Repito, habían andado 3 años físicamente con el Maestro. Y oiga cómo empieza el apóstol Mateo. Pero los otros discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos ya no tenían que volver a ir porque ellos ya tenían una orden de parte de Dios en vida. En otras palabras, los creyentes de esa época, los discípulos, en vez de tener ánimo, en vez de tener convicción, se habían retrocedido. Y así hay millones de creyentes hoy que viven solo de ilusión el evangelio. Me decía un varón joven el domingo como a las 10 de la noche, me decía, ¿sabes qué? Me dice, el Señor no es amor. Sí, le digo, el Señor es amor, pero no confundas el amor divino con la depravación inmoral que el hombre con hombre y la mujer con mujer están cometiendo, porque es abominable a los ojos de Dios. Le digo, claro, el amor de Dios es lindo, le digo, el amor de Dios es perfecto y el amor de Dios es puro, que a los que lo abrazan somos transformados y cambiados, le digo. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que tener convicción personal con Dios. Mas muchas veces no tenemos convicción personal. Que cuando estamos en problemitas chiquitos, decimos, ¿para qué voy a ir? Dios no me oye. Dios me ha abandonado. Dios ya se olvidó de mí. No, lo que pasa es que es necesario que muchas veces quedemos solos para ver cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder a ese propósito de Dios para con nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud, no, señores. Dios nos ha dado un espíritu de autoridad y nos ha hecho libres
Satanás y del pecado. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué sigues enconchado religiosamente? Acuérdate que por todo darás cuenta a Dios. No a mí, a Dios. Porque hay gente que aún viene de ser creyente y cómo ignoran la voluntad de Dios. Cómo viven un evangelio pagano, religioso. Oiga, qué terrible. Se fueron al monte donde el Señor les dio ordenanzas, donde les instruyó, donde les dijo: cuando yo parta, ustedes van a hacer esto y lo otro. Pero a ellos como que se les había olvidado. Claro, había un vacío, había una depresión, había una tristeza. Es entendible, porque cuando muere un ser querido suyo o mío, nada, ni nadie, ni ninguna palabra que salga de cualquier labio lo puede motivar, porque hay algo que golpeó su vida personal. Es entendible. Ellos habían entendido que el maestro jamás quizás iba a desaparecer de ellos. Lo que ellos no habían entendido, que era necesario que Él muriera por usted y por mí, para poder vivir y contar las maravillas del Señor Jesucristo. Te pregunto algo: ¿testificas de Cristo? Como 2 o 3. Porque si no testificas de Cristo, ¿qué sazón tiene el evangelio en tu vida? ¿Qué sazón tiene? Si no lo estás sazonando. Gloria a Dios. Muchos estamos en pie por la fidelidad de Dios, no porque seamos esforzados. Porque hay muchos de nosotros que ya no le damos ni gracias a Dios en la oración. Oraciones de pagano hacemos, ¿no? Gloria a Dios. Y por eso es que usted y yo no hemos valorado la misericordia de Dios. Por eso es que en Jeremías, en Lamentaciones, decía: bueno le es al hombre, capítulo 2, llevar el yugo desde su juventud. Porque el joven que no ha tocado carne, ese joven se consagra, ese joven tiene pasión, ese joven tiene deseo y hacer la voluntad perfecta de Dios, porque en él no hay atracción de nada. Su atracción es ver a Dios cara a cara un día. Pero los viejos que estamos aquí somos mañistos, hermano. Somos bien pícaros. Hablamos que conocemos y amamos a Dios, pero las acciones niegan esa veracidad de Dios en nuestra vida. Qué tristeza me imagino yo que le ha de haber dado al maestro. Estaban reunidos tristes y dijeron: hey, volvámonos a Galilea. Allá vámonos, donde nos reunimos con el maestro la última vez. ¿Te acuerdas qué bonito nos habló el Señor? El Señor nos habla de diferente manera, pero no queremos obedecer la voz de Dios. Lo duro es que el hombre se enfatiza más en la materia, en el trabajo, y a Dios lo deja de último. Y cuando el hombre se enfoca en el trabajo, en la materia, y a Dios de último, los problemas, en vez de agudizarse, se van a ir haciendo más grandes. ¿Por qué? Porque sin Dios, señores, capítulo 15 de Juan dice: separados de mí nada podemos hacer. ¿Hasta cuándo claudicaréis, iglesia de Cristo, en dos pensamientos, o el trabajo o el Rey de justicia? Usted va a estar diciendo: usted ¿por qué no está en mis zapatos? Ni quiero estar. Que ser cristiano raquítico, no, que el Señor me guarde, porque yo soy llamado para avanzar, para conquistar, para obtener la victoria que el Señor me ha dado por medio de la fe.
que no tienen marido, ya cuando tengan marido, vení para acá, mi amor. Para eso sí van a ser buenas carnudas. Gloria a Dios. Y quiero estar en su forma de vida mundana, raquítica. No, que Dios me libre. Por eso tenemos que ser más valientes, más esforzados. Que su prioridad en su hogar, en su familia, en su vida sea Dios y lo demás. Como dijo Jesús, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero si usted pone a Dios por segundo lugar, se equivocó, porque Dios es primero, hoy, mañana y siempre. Si para usted no es eso, para mí sí lo es. Para mí es primero el Señor. Oiga, después del 17, oiga como dice. Y cuando le dieron. Qué terrible, hermano. Quiere decir que usted necesita algo sobrenatural, que lo vea a Jesús en persona para que usted se active. ¿Sí o no? Para mí no tiene que ser así, hermano. Yo no necesito verlo, porque ya lo tengo en mi corazón. Yo no necesito que Él me diga, hijo, yo aquí estoy, sin necesidad de que Él me diga. Yo sé que Él está conmigo todos los días. Pero hay cristianos como estos hombres de su discipulado, que solo cuando ven algo sobrenatural dicen, si era en verdad el Señor. No sea de esa clase de seguidores que solo se mueven por emocionalismo, que solo se mueven por algo que le dicen. No, usted tenga esa convicción personal. O imaginar, estaban decepcionados, estaban desmotivados, se les había quitado la pasión de hacer la voluntad del Señor, y ellos solo sentían el deseo cuando el Señor andaba con ellos. El evangelio no es así. Yo puedo andar solo, pero sé que Él anda conmigo, y la obra que yo tengo que hacer, yo la puedo hacer, porque sé que Él va conmigo. Y también tiene que haber en mí deseo de adorar siempre su nombre. Y lo que en muchos de los que estamos acá reunidos y de los que nos siguen por las redes sociales, no hay ese anhelo, no hay ese deseo de adorar personalmente a Dios. Se lo aseguro que hay muchos de los que están aquí. Primero van a ser criticones, segundo van a ser juzgones, van a decir, no, así como tocan esto no es así, no, es que así como cantan tampoco es así, es que Bethesda no lo hace para ustedes, lo hace para Dios, y lo que sale del corazón Dios lo recibe. Y tú que no lo haces ni de corazón, entonces ¿para qué estás aquí? Juzgón, chismoso, criticón. ¿Sí o no? Porque tal vez no puede. Mira, hermano, a mí me enseñaron hoy un video, respeto, todo profesional, pero presencia de Dios no se siente. Entonces, ¿qué sirve hacer con instrumento todo profesional y la gloria de la presencia de Dios ya no está? Porque no nos podemos mover por ilusiones. Lo tenemos que mover por pasión, adorar al que merece alabanza. Pero ahí es donde los discípulos, cuando lo vieron, es el Señor, adorémoslo, mal fundamentados se habían quedado. Y aquí hay muchos creyentes hoy en día, están mal fundados en la fe, que si no es instrumento, no adoran a Dios.
Si no hay instrumento, no sienten la presencia de Dios. Están mal enfocados, mal fundamentados. Porque no es el instrumento el que hace que la Shekinah de Jehová se mueva. Es tu vida y es tu corazón. Como venga para darle adoración al que merece. No es ni el cantante que se pone ahí. Es el Señor el que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que le adoren con el corazón, con el alma, con integridad, con humildad. Que no diga, ay, que simple canté. Bueno, si él lo dijo, Señor, póngame sazón para que tenga ya la simpleza se acabe y se sienta el sabor. Pero ya no es usted el que va a juzgar, sino él mismo que va a ir a Dios a que lo sazone de su gracia. Por eso necesitamos adorar a Dios en fe. Porque hasta la alabanza tiene que ser en la fe. Porque la fe mueve la mano de Dios. Es la fe la que nos hizo ser desatados del yugo de Satanás. Porque venimos a Jesús creyendo que Él nos iba a perdonar, creyendo que Él nos iba a desatar y nos iba a transformar. Es por la fe que se movió la gracia a favor de Dios. Usted no puede decir, yo vine aquí por Julano. No, fue el medio que Dios usó. Pero ese Julano no lo salvó ni lo libertó, fue Jesús. Entonces tu adoración hay que mejorarla. Ya no esperes ver a Jesús que ven ahí caminando sobre las aguas y dice, es Jesús, Ave María, santo pecado de allá. Oiga, hermano, oiga qué terrible el descuido espiritual de los discípulos de Jesús. Qué terrible el descuido de la iglesia del siglo presente, hermano. Si ellos que acababan de ver al maestro sufriendo en la cruz por sus pecados, se habían descuidado bien pronto. Y hoy la iglesia, hermano, que ya pasaron casi 3000 años, la iglesia del cuerpo de Cristo no ha cambiado, ha ido de mal en peor. A todos le dicen, no, si Dios lo que ve es el corazón, no importa lo que afuera, diablo mentiroso y ministros transeros, no, Dios también ve tu corazón y ve lo de afuera también, porque ambas cosas Dios escudriña. ¿O no? Entonces, hermano, es lamentable como la iglesia no ha aprendido a adorar a Dios y a obedecer a Dios. Lo vieron, dice. Me imagino que se han de ver espantado, hermano, porque estaban reunidos, desmotivados. Quizás unos llorando, quizás otros gritando y diciendo, pero mira, Pedro, ¿te acordás que él dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera? Pero también que no se nos olvide, Pedro, que al tercer día Él nos dio promesa que iba a resucitar de entre los muertos. Y Pedro quizás le decía, no, si tenés razón, Tomás le decía, yo sé que tú tienes razón, le decía, pero mira, Leo, y hoy cómo vamos a hacer, pues si él ya no va a estar con nosotros en medio, ya no iba a estar en persona, pero a través del Espíritu Santo. Capítulo 16 de Juan, era necesario, dice, que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual os guía a toda justicia y a toda verdad. Es cierto, en persona Jesús ya no está con nosotros, pero a través de su Espíritu Santo Él se mueve y Él se deja sentir al que le cree. No es a los incrédulos, es al creyente que Dios se manifiesta. ¿Usted es incrédulo? Los que aquí dijeron sí, dijeron, ¿por qué no contestaron? Porque cuando ustedes quedan callados es porque toleran aquello. Entonces, si son incrédulos, arrepiéntanse esta noche.
Porque los incrédulos no tienen parte en el reino de Dios. Entonces de ahí empezó a hablar Juan, el discípulo amado. Mira, Pedro le dijo, es cierto, ya no lo vamos a ver aquí. Tienes razón. Pero también nos dio una promesa, acuérdate, que cuando él ya no estuviera, porque nos dijo que era necesario que el trigo muriera para que llevara fruto. Él ya murió, pero también en esa muerte va a resucitar y después nos va a enviar el Espíritu Santo, el Paracleto. Pedro, no te desmotives, Tomás, tampoco. Esperemos la investidura del poder de Dios, hombre. Y cuando ya lo recibamos, ya no vamos a actuar nosotros. El Señor va a actuar por medio de nosotros. Y ya no vamos a hablar lo que queramos. Vamos a hablar lo que Él quiera que oigan. Adúlteros, fornicarios, idólatras, borrachos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Aleluya. Esa es la vivencia de la fe que Dios quiere que tengamos. No cristianos mundanos, muertos espirituales. Aquí hay más de 20 muertos espirituales. Ya. Los que nos ven por las redes sociales, ¿cómo no estarán? Cocinados en vida. Oigan qué terrible. Y cuando le dieron, digamos que ellos tenían bien penetrable la personalidad de Jesús. No habían perdido la imagen de Él. Claro, la historia dice, y capítulo 53 dice ahí, a lo leer en casa, dice que al maestro su cuerpo y su rostro lo desfiguraron. Y eso lo sabe la historia del Vaticano, lo sabe Israel, lo sabe todo el mundo. Pero ignoran el sacrificio perfecto de Dios. Pero ahí es donde, aunque en su vida física su cuerpo fue disfigurado totalmente, pero ellos tenían la imagen perfecta. Antes de que fuera al Calvario, lo tenían bien palpable, su personalidad, su voz, su físico. Y Él no se presentó a ellos con el cuerpo disfigurado, no. Él se presentó con el cuerpo glorificado, que ya no era carne y sangre, sino era un cuerpo santo. Pero cuando lo vieron se impactaron y dijeron, aquí no es otra cosa, aquí es Jesús, Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio eso, le dijo, hey Bartolomé, ¿qué pasó? Adórale, mira, se hizo presente el Rey, ya no estamos solos. Oh, le dijo Lucas, cuando estaba escribiendo, me imagino que Lucas era un hombre inspirado por Dios y decía, aquel varón experimentado en sufrimiento lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ahí es donde usted y yo tenemos que valorar, morir a la carne, morir a los deseos, para poder vivir un día en la gloria eterna. A los que están en adulterio y fornicación, yo les aconsejo por la palabra de Dios, procuren casarse. Porque si viene la muerte y usted está ahí, no se va a la gloria. Y eso aunque patalee, hermano. Eso lo dice la Biblia. Que ningún adúltero ni fornicario entrará al cielo. Entonces usted que ya sujete su carne cochina, ya no ande buscando placeres, mujeres y hombres ajenos. Aprenda a obedecer y sujetar su deseo a la voluntad de Dios. Y sea un verdadero adorador y una verdadera adoradora. ¿Está dispuesto a hacerlo? Pero oiga qué pasaba. Oiga, ahí lo dice. Pero muchos dudaban. ¿Y saben que la duda es pecado? ¿Saben que la duda no deja que la bendición de Dios fluya?
Hay cristianos que aquí no vienen a pantallar y se van para afuera. ¿Con quién van a hablar, digo yo? Si aquí tienen a la mujer adentro. Así es, aleluya. ¿Será que son coyotes? Aquí en la iglesia no quiero coyotes. O somos convertidos a Dios o no somos convertidos a Dios. Pero aquí en este ministerio, cuando llega un mensaje, se van para afuera a hablar con quién. O son mafiosos. Tengan cuidado, Dios los va a atrapar a través de las leyes. Porque toda impiedad es juzgada tarde o temprano. Pero tienen mujeres pasmadas. Tienen hombres, porque hay coyotes. Yo conocí una que se había cambiado el nombre, se llamaba Victoria, y ella decía: mi nombre es Vicky. Pero piquera tal vez. Oiga, muchos, aquí lo dice, dudaban, pero dudaban. Y oiga la palabra que usa, plural, algunos, no dice uno, algunos, plural. Digamos que muchos dudaban de que Jesús había resucitado, de que la promesa que Él les había dado se estaba cumpliendo. ¿Qué promesa la iglesia está esperando? Que Él venga en gloria. 1:7 de Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Cuando Él venga en gloria, todo ojo le va a ver. Entonces, ¿qué está esperando la iglesia? El advenimiento de su venida. Yo pregunto, ¿estamos preparados como iglesia o no estamos preparados? Porque si usted no está preparado, usted se va a quedar a la tribulación y a la gran tribulación. Esa es la palabra. Entonces, dice que algunos dudaban. Yo no dudo de que Dios está aquí con nosotros. Yo no dudo de la promesa que Él dio en Mateo 18:19 para abajo. Él dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y yo lo creo. Y Él ha venido para desatar las obras del diablo. Él ha venido en esta noche para fortalecer a los débiles. Él ha venido esta noche para tocar los enfermos y salvarlos. Él ha venido esta noche para salvar a los pecadores que crean en Él. Esta es la obra por fe. No necesito verlo con las manos extendidas físicamente. Él está con las manos extendidas para bendecir a los que estamos reunidos. Esa es la fe. Esa es la fe. Eso es la fe. Por eso es que Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Yo no necesito irlo a tocar, no, Él me toca a mí. Si usted no tiene esa fe, pídasela a Dios. Porque si no tiene fe, se lo llevó el diablo. Pero si tiene fe, el diablo no lo va a destruir. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El que cree en mí, como dice su palabra, de su interior correrá un río de agua viva. Esa es la fe. Digamos que yo soy un estanque seco. ¿Cuántos son estanques secos aquí? Muchos, aunque no digan ni amén ni gloria a Dios, aquí hay muchos estanques secos. Pero la fe lo va a hacer a usted y a mí estanque de fuente de agua de vida. ¿Para qué? Para que la sed no te quite la bendición, para que la convicción de Dios sigas adelante. Esa es la fe. Y la fe es la que derriba al enemigo. Y usted dice: pero ya que puño chamuco, si yo no sé cómo usted vive el evangelio. Porque hay unos que hablan hablando con los locos demonios, pasan, hermano. Tengan cuidado los padres y madres, chequen lo que ven sus hijos en las redes sociales.
Así es. Chequenles. Sacaron una noticia en vivo ayer que un joven de tantos juegos que veía quedó endemoniado. No le tolere todo a sus hijos, ámelo, pero no sea alcahueto. El amor no será alcahueto. El amor es ser estricto y riguroso con los hijos. Porque el que ama disciplina temprano. O se castíguelo, quitándole lo que él le gusta más. Si es el iPhone, quíteselo. Si es el cable, quíteselo. Si es los juegos, quíteselo, disciplínalo. Para que no se vea pervertido, perder, pues. Tienen que perder, están muchos aquí. De los zombies. Allá atrás hay unos 3 cavernícolas. Aquí también, si no allá también aquí. Entonces no sea zombie, sea libre de la esclavitud de Satanás por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Y Jesús, dice el verso 18, se acercó y les habló diciendo, oigan qué terrible esta palabra que usa, toda potestad me es dada. No digo primero en la tierra, ¿saben por qué? Porque su reino no es terrícola, su reino es celestial. Por eso es que él no dijo en la tierra primero, no, él dijo, porque toda potestad me es dada en los cielos. ¿Por qué? Porque él es el Señor del cielo. Y después dijo, y en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra él la vino a discipular. Entonces los que somos discípulos de Cristo tenemos potestad en Cristo como él tenía en el Padre. Gloria a Dios. Entonces cuando vea a un endemoniado, no le tenga miedo. ¿Por qué? Porque usted es la luz en Cristo para libertar a los cautivos. Yo voy a decir, llamen al anciano, por favor. ¿Y usted qué, pues? Llamen a la líder. ¿Y usted qué, pues? Y la líder es más despistada que usted, pues. ¿Y por qué hay una líder que? Ay, Padre, no te lo lleves porque todavía pueden servir al marido si quieren. ¡A su nombre! Y las mujeres tal vez van a servir los maridos a ustedes también, porque ya que no sirven a Dios, que les sirvan a ustedes. ¿Cuántos quieren servir a sus mujeres? Santo Dios mío, ella les quiere servir. Mujeres, ¿cuántos quieren servir a sus maridos? Chuleta. Dale gloria a Dios. Oiga, primero tuvo que hablar para que ellos pudieran entender. Se me viene la porción de el último capítulo de Juan, capítulo 21. Cuando ellos todavía no habían entendido el llamado de Dios, estaban desmotivados todavía. Estaban decepcionados en vez de andar predicando. Es que, mire hermano, cuando el líder es chueco, las ovejas van a andar chuecas. Porque allí el líder era Pedro. Y Pedro se le metió a ir a pescar en vez de ir a ganar almas para Cristo. Porque ese fue el llamado. Le dijo, Pedro, sígueme y te haré pescador de almas de hombres. Y se le había olvidado el llamado. Ya no quiero andar pescando almas, hoy voy a ir a pescar a pescado. Y ni uno había hallado el condenado. Es que la desobediencia es terrible, hermano. Usted que ya conoce la voluntad de Dios, no ande donde no tiene que andar. No se meta donde no se tiene que meter. Porque ya conocemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Cuando de repente el maestro ya le dice, hijito, ¿tenés algo de comer?
Pedro dijo, el maestro a mí. ¿Y usted cómo dice? Ay, Jesús me visitó. Pero no hace nada y se quedó. Sigue siendo la hermana aguadita, floja. El mismo hermanito aguado, flojo. Y dice, Jesús ya lo sabe que yo soy. ¿Y dónde está tu marido? Qué chulo. Mire, hermano, si valoráramos más la obra, no nos quedáramos en casa. Le voy a decir por qué. ¿Qué se queda haciendo usted en casa? ¿Solo por dormir? ¿Solo por ver novelas? ¿Solo por ver deporte? ¿Por ver noticias? ¿Qué se queda? Y usted que le da más prioridad a su trabajo, ¿qué se queda? Si lo que no hizo en todo el día, cree que lo vas a hacer en 1 hora o 2 horas. No se engañe. Usted conoce al que es dueño del oro y de la plata. Sea fiel a Dios y ya deje de andarse quejando. Parece mamita. Ya es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Sepa confiar y esperar en la voluntad de Dios. No se quede en casa, no sea flojo, haragán. Porque lo que Cristo hizo, hay que valorarlo, hermano. Hay que apreciarlo. Porque si no, ¿a dónde estaríamos? Pregúntese. Muchos quizás que nosotros ya estuviéramos bajo 9 cuartas de tierra. Porque no éramos buenas ovejitas, éramos calañas de ovejas. Y aunque no me digan menos que aquí están nuestros puros. Parecen Cristo negro, ¿verdad? Son puros los de atrás. Oiga, éramos buenas ovejitas, éramos calañas de ovejas. No me venga con que usted era santillo, no. El único santo, Isaías. Ay, que Isaías era tremendo, hermano. Capítulo 6 dice que cuando vio la gloria que entró al templo, Isaías se quedó pasmado, asombrado, y cuando veía que los querubines se movían de un lado para otro, y oía la voz de los querubines y decía: Santo, 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 el Dios Todopoderoso. Oiga, Isaías veía la gloria de Dios, los querubines se movían y la iglesia no ha valorado esa gloria de Dios. Terrible. Que Dios nos ayude. Si Dios no te cambia, yo no te puedo cambiar. Vas a seguir siendo el mismo cristiano raquítico. Es verdad, hermano. Porque si Dios no te cambia, nadie te va a cambiar. Vas a ponerte los moños y vas a ser más moñudo que lo que eras antes. Y aquí hay muchos cristianos moñudos, hermano. Y cristianas moñudas. Pero dichosas y dichosos los valientes, los que hemos dicho: no quiero vivir un evangelio pagano, muerto, religioso. Quiero vivir un evangelio de poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho en la fe. Cuando usted venga a este lugar, venga dispuesto a sentir y a ver la gloria de Dios. La Biblia dice que Isaías ya no pudo hacer nada. Si la nube de la presencia de Dios lo absorbió todo. Gloria a Dios. Ay, mi amor, es que yo creo que hicimos mala elección de irnos para ese ministerio del pastor Mario. Ese es muy bravo. Mire, hermano, le voy a decir, se callen atrás, por favor. Oiga, hermano, deberíamos de dar gracias a Dios porque hay un hombre de agallas, de autoridad, que le motiva a que ya no viva bajo la maldición del pecado, sino que seamos desatados por la poderosa unción de Dios. Debemos de ser más que agradecidos. Pero
Pero somos gente desagradecida con Dios. Todo poder, decía Jesús, yo lo tengo. No sé si lo ha leído cuando Él dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. ¿Qué es eso? La autoridad que Él tenía te la estaba delegando a ti, como discípulo, como hijo y como iglesia que somos. Digamos que usted y yo tenemos la autoridad, las armas y el poder de Dios. Bonito, ¿va? ¿Usted es discípulo o es qué? ¿Está seguro? ¿Y por qué no se sujeta, pues? Porque el discípulo es el que hace la voluntad del Señor. Y oiga como dice el 19, por tanto, id. Ahí le dio la comisión a la iglesia. Pero ¿qué hizo primero antes de mandarla? Le dio la armadura, le dio la autoridad, la potestad. Hoy hay gente más endemoniada en las iglesias que allá afuera. Y eso no es de Dios, hermano, porque un verdadero convertido no puede ningún demonio entrar y tomar posesión en tu vida. Porque se supone que ya Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay demonio que pueda tomar posesión en tu vida. Pero porque no vivimos el evangelio, los demonios están bien fácil. Son gente chismosa, gente odiosa, gente que todavía consulta a los brujos y quizás gente que es santera y se hace pasar como cristiano. Claro, esa clase de gente, los demonios pan sabrosos para ellos. Pero dichosos los valientes que tenemos la doble unción de su gracia, la doble unción de su espíritu, la armadura de Dios en nosotros, para cuando venga una adversidad contraria, en el nombre de Jesús lo atamos, lo sujetamos y lo echamos fuera. ¿Por qué? Por la fe veremos cielos abiertos. Vamos a terminar, hermanito. Veo unos que ya están viendo la hora así políticamente. ¡Santo! Dele like, dele like. Y oiga, hermano, antes de mandar a la iglesia, Dios no la mandó sin armas. Por eso a los que admiro a los de la vida militar, porque antes de mandarlo a la guerra, lo preparan físicamente, que no vaya a ser un soldado aflojo, aguado, que a medio camino me quedo, te matan. Si hay cristianos que a medio camino se quedan, los mata el diablo. Por eso es que la carrera que usted y yo hemos emprendido no es carnal, es celestial. Y no podemos empezar la obra y quedarnos a medio camino. No, nuestro llamado es llegar a la meta final. Como Jesús dijo en Mateo 24:12, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese soldado no puede quedarse a media batalla. Bueno, si usted no es del ejército de Dios, se va a quedar a media batalla y se va a quedar. Pero los que somos llamados a ser conquistadores, avanzamos. Oiga, ir y hacer discípulos. No solo le digo a Jerusalén. Estos para donde se fueron los 11, a Galilea. Porque si usted es curioso, ¿sabe por qué fueron a Galilea? Porque allí estaban la mayoría de los mares. Y porque la mayoría habían sido pescadores. El maestro ya se fue. ¿Y hoy cómo vamos a hacer? Los vamos a morir de hambre con Jesús y quiere decir, ¿cuántos panes tienes? 2 panes tienes tenido y tú 5 pescas. Ahorita padres multiplican. Y se habían acostumbrado a la vida de Jesús. Eran flojos como muchos. Que si el pastor Mario no está aquí y que saben que anda haciendo la obra de Dios, no vienen los mediocres. Está aquí, allá atrás. Vaya pues, ya ves que no les pregunto, no, ni mu, ni amén, ni más. Sí, de verdad.
Entonces, vámonos a Galilea, porque el maestro ya no está aquí. Nos vamos a morir. ¿Y quién nos va a dar abrigo? ¿Quién nos va a dar de comer? Si no trabajo, se me cierra el changarro. Aunque trabajes como burro, si dejas a Dios de último, el changarro se te puede cerrar. Porque el que confía en Jehová, Él sostendrá bajo la poderosa mano de Él. Y como iglesia no somos llamadas a amar al mundo, ni las empresas, ni los trabajos. Somos llamados a amar al borracho, a amar al adúltero, a amar al fornicario, a amar a la prostituta, a amar al idólatra, aún al santero. Tenemos que amarle y presentarle que Jesucristo murió por ellos para salvación de ellos. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Y muchas veces no lo hacemos. No, ¿para qué? Ay, ya viene la renta, hay que trabajar. Ay, Jesús, ¿y cómo le hago? Se quiebran las uñas, se jalan las orejas, se jalan las narices. El que confía en Jehová, Salmo 125, son como el monte de Sión. Tienen convicción, tienen firmeza, tienen raíz fundada. No están por encima las raíces del cristiano, están profundas. Para que cuando el viento solano venga, Él diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Digamos, seguridad. Eso hace la fe, nos hace fuertes. ¿Usted es fuerte o es debilucho? ¿Ah? Cuando voltea a ver a uno allá, ¿ustedes son fuertes o débiles? Seguimos mejor, ¿no? Sí, amén. Y oiga, qué bonito. Les digo, yo no los voy a mandar solo a Jerusalén ni a las ciudades de Jerusalén. No, les dijo, la misión mía, Pedro, y ustedes 10 más, es que invadan todas las naciones. Cuando está hablando Jesús de todas las naciones, está incluido norte, sur, centro. Porque para ellos, para los judíos, no existía la tierra que usted y yo estamos pisando. Para ellos solo eran las naciones vecinas. Pero ni así se escamoteaban, hermanos. Quedaron paniqueados con la partida del Señor. Y ahí les dice: he ahí, he ahí, he ahí un misterio. Vayan, hagan discípulos, predíquenles, enséñenles lo que yo ya les enseñé, que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Enséñenles a las naciones paganas, impías, le decía Jesús. Vayan a esas naciones, enséñenles que yo soy el único verdadero al cielo, camino eterno. No hay otro, eso enseñen. Y después les digo, oigan, les dio una instrucción bautizándoles. Esa ya era una ordenanza. Pero la primera era una orden. Vayan a las naciones, predíquenles, anúncienles que yo ya morí, pero resucité de entre los muertos. Enséñenles que yo soy la propiciación por sus pecados. Díganle que yo los he limpiado con mi sangre. Ese es el mensaje. Pero después, cuando ya entendieron los demás, después que hayan aceptado mi palabra, mi nombre, enséñenle que tienen que bautizarse. Digamos, una ordenanza que está hasta que Cristo venga, hermano. No es que la iglesia: yo no voy a bautizar porque estoy cansado. Y cansado ya nacimos, hermano. Bueno, que aquí tiene unos caras bien pálidas, hermano. Y ahí es donde el Señor, oiga qué bonito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Entonces, esa promesa, hermano, de ese Espíritu Santo se cumplió en el día del Pentecostés. Era una fiesta solemne de los judíos. Estaban celebrando 50 días o 50 años, como usted lo quiera simbolizar. Era un día glorioso para los judíos. Y allá donde estaban en el aposento alto, en el día del Pentecostés. Y de repente dice Hechos 1:8 que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y le dijo: y recibiréis poder. Oiga, ¿qué le dio Dios a la iglesia? A usted y a mí, pues. Nos dio poder. Y nos dio poder. Y él le dijo: y recibiréis poder cuando haya ardido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Yo le digo: y me seréis testigos. No testigos de Doug Russell, falsos testigos. No. La iglesia comprada con sangre, llena del Espíritu Santo, esa es la verdadera iglesia que testifica la maravilla del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia que tiene que testificar la grandeza de Jesús. Pero la iglesia de Jesús como testigo está muerta. Y los testigos que nos tienen que hacer el papel están medio vivos. Mire qué terrible la verdadera iglesia. Ay, no, es que es bien duro, pastor. Yo admiro a esa gente. A buena mañana están en las esquinas y nosotros roncando como el búfalo. Ay, mira qué cansado me queda acosté, pastor. ¿Pero haciendo qué? Ya terminamos. Oiga, después viene una enseñanza más y les dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué? Su palabra, su voluntad, sus mandamientos. Estoy hablando de los mandamientos de la gracia de su Hijo. Porque yo ya les enseñé 613 mandamientos en la ley. Le dio Dios a Moisés para todos los israelitas. Con uno que no cumplían, ya habían infringido la ley y ya habían pecado. Entonces la ley no salva, la ley condena, la ley no da vida, sino que da muerte. Pero usted, gracias a Dios, que hemos recibido el mandato divino de la gracia del nuevo pacto. Hoy guardemos la palabra, disfrutémosla, deleitémonos en ella y hagamos lo que el Señor nos ha dicho, discípulos. ¿Qué va a hacer usted? Hacer otro discípulo. Es fácil, solo hable de Cristo. Si usted no va a hacer nada, así como me come a mí en tacos el pastor hoy, predique. Amén, hermano. Sí, porque ya dice la idea. Qué sabroso estaba el taco del pastor. Ya es la idea que a mí me están devorando. Bandidos. Oiga, enseñándoles que guarden mi mandamiento, mi palabra. El que hace eso, lo hace en la fe. Porque en la carne no podemos hacer la voluntad de Dios. No, si yo soy capaz. Yo he oído gente: yo no necesito de eso. ¿Y para qué voy a leer si yo ya lo tengo aquí? Mire, pues, cálmate, robot. De repente, TikTok, TikTok. Necesito energía. Lo conectaron para que agarrara energía. Y de repente, ya con media energía, dice: sigamos adelante. TikTok, TikTok. Otra vez se desinfló. Entonces, no. La obra de Dios no se puede hacer como robot, señores. La obra de Dios tenemos que hacerla con pasión, con amor, con entrega, amando sobre todo a Dios y después al prójimo, y enseñándoles que en Cristo hay
y vida eterna. Que solo en Cristo hay remisión de pecado. Que ya no necesitamos hacer penitencia. Ya no, hermano, ya no necesita darte golpe. No, Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Enséñele que ame a Dios sobre todas las cosas. Y he aquí, oiga la promesa. Después que le dio una enseñanza, nos da una reafirmación. Como diciendo, estás desmotivado, ya no quieres seguir, te sientes desinflado, diumáticos. Y dicen unos, sí, yo ya me convertí en diumático, ya no tengo aire, ya no tengo espíritu, y hoy ya no hay lo que hacer. Y le dice el diablo, anda, échate una pacha de guaro para que se lo haga. Sí, porque el diablo eso es lo que te va a seducir. Ve a conseguir a la mujer, ve a conseguir al hombre. Pero dice ahí, oye el consuelo de Dios, estás desmotivado, ya no quieres seguir. Ahí está la medicina. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Alabado sea Dios. Ese es el Padre eterno que está de nuestro lado. Que Él nos entiende, sí. Cuando ya no podemos, cuando sentimos que ya estamos tirando la toalla y que ya no tenemos fuerza, es ahí donde el Señor dice, ¿por qué te preocupas? Yo estoy contigo. Yo no te he dejado, ni te dejaré, ni te desampararé. Yo estoy contigo. Sigue adelante, no te rindas. Hermosa promesa. Es por la fe que vemos la victoria en el Señor. No es en lo que está a su alrededor, es en el Señor. Lo que no se ve, eso es lo real en esta vida. Pónganse sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios por la palabra. Sí, adore a Dios. Ya no espere de hoy en adelante de que el que esté dirigiendo le diga haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. No, de usted tiene que haber agradecimiento. Sea un verdadero adorador. Ellos cuando lo conocieron se postraron y lo adoraron. Y vinieron muchos dudosos, pero de eso siempre ha habido. Pero los verdaderos adoradores son los que obtienen la victoria de parte del Señor. Hermano, hermana, dale gracias siempre a tu Dios. Cuando estás débil, Él te va a fortalecer, te va a consolar. Él no te va a soltar, Él te va a sostener bajo su poderosa mano. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera reconciliarse? ¿Hay alguien entre nosotros que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Jesús lo está llamando. Si no tiene fe, deje que Él a través de su Espíritu Santo le ponga fe y venga a Jesús. Reconcíliese, arrepiéntase de sus pecados y recíbalo como Señor y Salvador, porque para usted es la invitación en esta noche. Los que están en las redes sociales, renuncia al pecado, renuncia a su vida y reciba a Jesús como Salvador, y va a experimentar que la vida con Jesús es la mejor vida que vivir fuera de Jesús. Dios bendiga a los que van a pasar. Ven a Cristo. Te espera con los brazos abiertos. Jesús no se rindió. Él llegó hasta el tiempo final y fue un triunfador, un vencedor. Esa victoria y ese triunfo lo ha delegado a nosotros como discípulos, como iglesia de Él.
Ven a Cristo, renueva tus fuerzas, renueva tu vigor. Dile a Dios que te limpie con su sangre. Dile a Dios que perdone tu falta, tus pecados. Dios bendiga a los que están reconciliándose y los que están aceptando a Cristo. Hoy es la hora. Hoy es el día que hizo el Señor de salvación para ti. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Gózate, deleítate. No retrocedas atrás. Si eres religioso, te aconsejo que le digas a Dios que te saque de la religiosidad y que te haga discípulo de Él. Reconcíliate, ven a Cristo, ábrele tu corazón, ríndete a los pies de Cristo. El Señor te está llamando y Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar. Ha venido al buen lugar a Jesús, el Señor, el Salvador. Usted que está al frente, abra sus labios, y los que están en la silla, oren por los que han pasado. Dígale al Señor que los limpie. Dígale al Señor que perdone sus pecados, sus faltas. Dígale a Dios que los llene de su santa presencia a través de su Espíritu Santo y los guíe a toda justicia y a toda verdad. Dígale a Dios que haga los cambios que tiene que hacer. Y usted que está al frente, abra su corazón y abra sus labios y dígale a Jesús que entre a su corazón, que entre a su vida, que lo perdone, que lo transforme, que lo limpie con su sangre. Dígale a Él que renuncie a toda falta, a todo pecado, que renuncie a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. Dígale a Él que no le tome en cuenta su falta, sus errores. Dígale a Dios que escriba su nombre en ese libro de la vida. Dígale: yo creo en ti, Jesús, que moriste por mí en la cruz del Calvario, y te pido que entres a mi corazón, que me perdones mi falta, mis errores, mis pecados, y que me hagas diferente, que me hagas libre. Dile a Dios que entre a tu corazón. Tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu mujer. Es Jesús que no va a cambiar. Pero va a haber tu obediencia, va a haber tu deseo, y Dios va a glorificarse a favor de tu deseo. Pero dile a Dios que cambie tu vida. Dile a Dios que te transforme. Dile a Dios que ya no quieres ser igual. Ábrele tus labios, abre tu boca, abre tu corazón. Yo aquí me entrego a ti. Ayúdame a esforzarme, ayúdame a valorar primero tu nombre, tu reino, tu propósito en mi vida. Dile, pero no te olvides de mis luchas, de mis necesidades, Señor. A los cambios, a los cambios en mi vida. Dile, transfórmame conforme al propósito al cual me has llamado. Si los discípulos dudaron, yo no quiero dudar de ti, Señor. Dile, yo creo que estás en mí y sé que tú estás conmigo. Y si he dudado, perdóname. Dile, perdóname porque he andado errante bajo el inframundo del pecado. Pero hoy yo vengo a ti. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Dile, te pido que me hagas en mí el cambio que tú quieres ver en mí. En tus manos yo estoy, Señor. Si has abierto tu corazón y has abierto tu boca y le has confesado a Él tus pecados, hoy ora conmigo. Señor, en esta noche yo presento a mis hermanas y a mis hermanas, que tu sangre, Señor, que derramaste en el madero les limpie
limpie, tú les perdones sus faltas, sus pecados. Haga los cambios que tiene que hacer. Desátale del viejo hombre, de la vieja mujer, y llénales de tu Santo Espíritu. Que ese Espíritu Santo no se aparte de ellas y de ellos, y que el nuevo nacimiento se dé, y que tu Espíritu les guíe a tu voluntad, a tu propósito, y que sus nombres, oh Dios, sean escritos en ese libro de la vida. Y de aquellos hermanos y hermanas que se están reconciliando, límpiales, oh Dios, y perdona sus pecados. Todo lo pedimos en Cristo. Gracias. Dale gracias. Dale gracias, hermana, hermana. Sepa, hermana y hermana, que usted ha venido al frente es de valientes. Y que Dios te dé la fuerza. Que Dios te bendiga. Que Dios transforme tu ser, tu vida, tu alma, y te use para su reino, y ponga en ti el deseo de Él, y que tú obedezcas a ese deseo. Gracias a Dios. Amén.